¿Cuáles son las películas animadas prohibidas más controvertidas de los 80? La década de 1980 no solo fue luces de neón, sintetizadores y héroes de sábados por la mañana. Fue también la época en que la animación atravesó un umbral oscuro que pocos se atrevieron a mirar de frente, mientras millones de niños crecían entre ositos sonrientes y aventuras espaciales coloridas. Algunos directores decidieron usar el lápiz y la tinta como un arma contra la sociedad. Y lo que crearon fue tan incómodo, tan perturbador, que gobiernos, padres y estudios entraron en pánico. Las prohibieron, las censuraron. Algunas fueron editadas hasta quedar irreconocibles. Hoy vamos a recordarlas. 10 películas que demostraron que la animación podía ser peligrosa, que hicieron temblar la moral de toda una década, y que todavía hoy generan escalofríos en quienes se atreven a verlas. Número 10. Akira, 1988. Akira no fue solo una película, fue una bomba atómica lanzada sobre la animación mundial. Dirigida por Katsuhiro Otomo, la historia mezcla motociclistas, conspiraciones de estado y mutaciones psíquicas que se transforman en horrores corporales. La animación era brutalmente detallada, neones cortando la oscuridad, persecuciones imposibles y un final grotesco que dejó al público sin aliento. Pero la controversia fue tan grande como su ambición. En Malasia, Indonesia y otros países del sudeste asiático, fue prohibida por violencia extrema y por un mensaje considerado políticamente subversivo. Los censores veían en sus explosiones psíquicas y en el caos social una llamada directa a la rebelión. En Occidente tampoco fue bienvenida. Muchos cines se negaron a proyectarla. Las copias en video fueron retrasadas o censuradas, y las ediciones mutiladas dejaron al espectador en la confusión. Aún así, cada tijera la hacía más fuerte. Akira se convirtió en la puerta de entrada al anime para una generación y en un punto de inflexión cultural. Hollywood nunca fue igual. Matrix, Origen y Stranger Things son solo algunas de las obras que viven bajo su sombra. La película fue demasiado para su tiempo. En los 80, Akira no era entretenimiento, era una advertencia de que la animación ya no tenía reglas. Hoy es considerada una obra maestra, pero en 1988 fue simplemente demasiado peligrosa para ser aceptada sin miedo. Número 9. La tumba de las luciérnagas, 1988. Tómalas, toma una. Si Akira mostró destrucción, La tumba de las luciérnagas mostró el dolor que viene después. Dirigida por Isao Takahata y producida por Estudio Ghibli, la película cuenta la historia de Seita y Setsuko, dos hermanos que intentan sobrevivir en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. No hay magia, no hay consuelo, solo hambre, abandono y una tragedia que avanza sin freno. El resultado fue devastador. En varios países de Asia, gobiernos temieron su mensaje implacablemente antibélico. En Malasia y Corea del Sur fue prohibida, tachada de propaganda peligrosa y de insulto al orgullo nacional. En Japón, la polémica fue interna. Algunos grupos conservadores exigían que no se proyectara en escuelas, argumentando que debilitaba la moral y encendía la culpa histórica. La controversia no detuvo al público. La película fue recibida como una de las historias más desgarradoras jamás animadas. Críticos y espectadores la describieron como la cinta que solo puede verse una vez, si se tiene el coraje. Para muchos, no era animación, era una herida abierta proyectada en pantalla. El tiempo le dio un lugar único. Hoy es considerada una obra maestra antibélica y una de las películas más poderosas de Estudio Ghibli. Pero en 1988, La tumba de las luciérnagas fue vista como demasiado peligrosa, una caricatura que los gobiernos no querían que nadie viera. Número 8. Gen Descalzo, 1983. Algunas películas incomodan. Gen Descalzo destroza. Basada en el manga autobiográfico de Keiji Nakazawa, muestra el horror del bombardeo atómico de Hiroshima, visto a través de los ojos de un niño. La ciudad reducida a cenizas. Niños perdiendo el cabello por la radiación. Adultos quebrados por un trauma imposible de cargar. No era ficción, era un testimonio. Y eso fue precisamente lo que generó resistencia. En Japón, sorprendentemente, la censura vino desde dentro. Gobiernos locales y juntas escolares prohibieron la película y el manga, argumentando que era demasiado gráfica, incendiaria y antipatriótica.
Políticos presionaron para silenciarla, temiendo que enfrentar esas verdades debilitara la identidad nacional. En Corea del Sur también fue bloqueada, para evitar remover heridas históricas demasiado dolorosas. Pero no todos se rindieron. Sobrevivientes, activistas por la paz y maestros lucharon para mantenerla viva. Afirmaban que ocultar esa realidad solo garantizaba repetirla. Gen Descalzo no era entretenimiento, era memoria. Una advertencia incómoda, proyectada con crudeza implacable. El tiempo convirtió la polémica en legado. Hoy es un documento esencial sobre los horrores de Hiroshima y una obra clave del manga y la animación japonesa. Pero en 1983, Gen Descalzo era una película que muchos querían enterrar. Demasiada verdad. Demasiado pronto. Número 7. Cuando el viento sopla, 1986. Nunca se había visto un apocalipsis nuclear así. Cuando el viento sopla convirtió la inocente campiña inglesa en el escenario del fin del mundo. La historia sigue a Jim y Hilda Bloggs, una pareja de ancianos que, con ingenuidad conmovedora, siguen las instrucciones del gobierno para sobrevivir a una guerra nuclear. Ellos creen que todo estará bien. La verdad, nada lo está. El resultado fue perturbador. En el Reino Unido, cadenas de televisión cancelaron emisiones en el último minuto, temiendo acusaciones de fomentar paranoia antigubernamental. En Estados Unidos, los distribuidores dudaron. Demasiado sombría, demasiado incómoda. En la Unión Soviética y países aliados, fue prohibida por completo, acusada de ser propaganda occidental peligrosa. La reacción fue de miedo y rechazo. Para unos era una advertencia urgente. Para otros, un mensaje tan desesperanzador que podía quebrar la moral pública. La combinación de ternura doméstica y desesperación absoluta convirtió a la película en una pesadilla colectiva. Con los años, ganó un lugar en la historia del cine antibélico. Hoy se la recuerda como una de las representaciones más devastadoras del miedo nuclear. Pero en 1986, cuando el viento sopla, fue una caricatura que los gobiernos quisieron enterrar. Porque una vez la ves, nunca vuelves a mirar una nube en forma de hongo de la misma manera. Número 6. Wizards, 1977. Es el apellido, hijo de perra. Legado en los 80. Antes de Akira. Antes de Heavy Metal. Hubo Wizards. Ralph Bakshi creó una fantasía psicodélica en 1977. Pero su sombra de censura se extendió durante toda la década de los 80. En apariencia, era un cuento de elfos, hadas y batallas mágicas. En el fondo, era sátira política, propaganda nazi animada y simbolismo religioso que desafiaba a todos. La respuesta fue inmediata. En Medio Oriente, fue prohibida por blasfema e inmoral. En Europa del Este y Asia, fue vetada por su burla al autoritarismo. Incluso en Estados Unidos y Reino Unido, las versiones televisivas fueron recortadas hasta perder su filo. Wizards no era la fantasía que las audiencias esperaban. Era una crítica disfrazada, incómoda y peligrosa. El público la convirtió en culto. Cuanto más la censuraban, más crecía su leyenda. Bakshi asustó porque se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar: que los buenos no siempre ganan, que la propaganda puede lavar cerebros y que la magia puede ser tan destructiva como la guerra. Hoy es considerada una obra clave de la animación contracultural. Pero en los 70 y 80, Wizards fue demasiado incómoda para encajar. En plena fiebre de finales felices, planteó una pregunta que los censores no querían que nadie hiciera. ¿Qué pasa cuando la magia se acaba? Número 5. Los perros de la plaga, 1982. Una animación que arruina el sueño. Eso fue Los perros de la plaga. Basada en la novela de Richard Adams, el mismo autor de Watership Down, la película cuenta la fuga de dos perros, Rolf y Snitter, que escapan de un laboratorio donde fueron torturados y mutilados en experimentos. Lo que sigue no es ternura. Son vivisecciones, ahogamientos, cadáveres de animales y una persecución implacable del gobierno que los acusa de portar la peste negra. Los censores actuaron de inmediato. En Estados Unidos, la película fue mutilada, cortada y relegada a lanzamientos de video casi invisibles. En Australia, Nueva Zelanda y varios países europeos, directamente fue prohibida, considerada inhumana y psicológicamente peligrosa. En Gran Bretaña, los debates llegaron hasta el Parlamento.
¿Era una advertencia contra la crueldad animal o simple pornografía de tortura animada? El público quedó dividido. Algunos la vieron como una denuncia necesaria, otros como un exceso brutal que nunca debió proyectarse. El detalle más inquietante era que la animación era tan cruda que muchos creyeron que estaba inspirada en experimentos reales. Hoy se reconoce como una obra feroz contra la experimentación animal y un clásico maldito de la animación adulta. Pero en 1982, Los perros de la plaga fue el peor miedo de los censores. Una caricatura que no acaricia, que no entretiene, que hiere y denuncia. Número 4. Heavy Metal, 1981. El escándalo en forma de caricatura. Eso fue Heavy Metal. Basada en la revista de culto del mismo nombre, no era una historia, era una antología sin reglas. Sexo, violencia, extraterrestres, zombies, guerreras semidesnudas, robots drogadictos y una banda sonora de rock ensordecedora. Cada segmento era más excesivo que el anterior. Taxis voladores en ciudades distópicas, batallas sangrientas, mujeres gigantes y desnudez sin filtros. Era la película que tus padres te prohibían ver. Y los censores respondieron con furia. Fue prohibida en Canadá, Irlanda y varios países de Medio Oriente. En Estados Unidos recibió clasificación R, pero aún así, muchas cadenas se negaron a proyectarla. El lanzamiento en video fue retrasado durante años, atrapado entre demandas y el miedo a la indignación pública. Los críticos la tacharon de sexista, vulgar y violenta. La reacción solo alimentó su culto. Adolescentes rebeldes, fanáticos del rock y amantes del cine underground la convirtieron en un clásico prohibido. Donde otros veían obscenidad, su público veía libertad, irreverencia y fantasía pura. Hoy Heavy Metal es una película de culto, un referente del cine animado adulto. Pero en 1981 fue un escándalo tan incendiario que las tijeras de los censores no pudieron detener. Fue la caricatura que borró la línea entre los sábados por la mañana y los sábados por la noche. Número 3. Watership Down, 1978. Eres libre, Bigwig. Bigwig, por favor, no te mueras. Nada sirve. Legado en los 80. Un dibujo de conejos. Eso esperaban los padres. Lo que recibieron fue sangre, mutilaciones y genocidio. Watership Down se estrenó en 1978, pero durante toda la década de los 80 siguió provocando protestas, censuras y prohibiciones televisivas. Lo que parecía un cuento infantil se transformó en una pesadilla animada sobre fascismo, desplazamiento y muerte colectiva. La violencia gráfica fue un shock. Conejos desgarrados, asfixiados, perseguidos hasta la masacre. En Reino Unido se convirtió en una tradición macabra. Cada Pascua las cadenas intentaban transmitirla y terminaban con quejas masivas. En Australia y Nueva Zelanda fue prohibida en televisión. En Estados Unidos, maestros que la proyectaron en escuelas enfrentaron la ira de los padres. La polémica solo aumentó su fuerza. Watership Down pasó de ser una simple película a convertirse en un rito de paso, la caricatura que separaba la inocencia de la crudeza del mundo real. Donde algunos veían trauma, otros encontraban una metáfora poderosa sobre la violencia y la supervivencia. Hoy es considerada un clásico incómodo, una obra que cambió para siempre la percepción de lo que podía ser la animación. Pero en los 80, Watership Down fue una película temida, prohibida y odiada. Una fábula infantil que terminó convertida en la peor pesadilla de los censores. Número 2. El Caldero Negro, 1985. Disney también tiene un cadáver en el armario, y se llama El Caldero Negro. Se suponía que sería la gran fantasía épica del estudio. Héroes jóvenes, criaturas mágicas y un villano aterrador. Pero lo que terminó en pantalla fue una pesadilla. El rey del mal invocaba un ejército de no muertos saliendo de un caldero burbujeante. La escena era tan perturbadora que hizo correr a niños de las salas y obligó a los ejecutivos de Disney a cortar secuencias enteras antes del estreno. Aún con recortes, fue demasiado. Obtuvo la primera clasificación PG en la historia de Disney. Fracasó en taquilla y fue prohibida en varios países europeos, donde se la consideró inadecuada para el público infantil. Incluso en Estados Unidos, la compañía decidió esconderla. Durante más de una década no hubo lanzamientos en video, como si jamás hubiera existido. La crítica fue implacable. Algunos la llamaron un error monumental, otros la vieron como un experimento maldito.
pero todos coincidían en que era una película que había asustado incluso a sus propios creadores. Con el tiempo, El Caldero Negro encontró un pequeño culto de seguidores fascinados por su oscuridad. Hoy es una rareza dentro del catálogo de Disney. Pero en 1985, fue un desastre incómodo que la compañía trató de enterrar. La película que intentó ser épica y terminó siendo demasiado oscura para sobrevivir. Número 1. Rebelión en la Granja, 1954. Reavivada en los 80. Un clásico político disfrazado de caricatura. Eso fue Rebelión en la Granja. Basada en la novela de George Orwell, cuenta cómo los animales derrocan a su amo humano solo para caer bajo la opresión de sus propios líderes. Una fábula brutal contra el totalitarismo. En los 80, en plena Guerra Fría, la película volvió a ser perseguida como dinamita ideológica. La censura fue implacable. En China, Vietnam y otros países comunistas fue prohibida por completo, tachada de propaganda contrarrevolucionaria. Las copias eran confiscadas y quienes la distribuyeran arriesgaban consecuencias graves. En la Unión Soviética y sus aliados circuló de forma clandestina, símbolo de resistencia intelectual. Incluso en Occidente, su proyección en escuelas generaba debates. ¿Era demasiado dura para los niños? ¿Demasiado política para la educación? Pero cada intento de silenciarla solo amplificó su voz. Para los rebeldes y los intelectuales, se convirtió en un emblema, una caricatura prohibida que había que ver, aunque fuera en secreto. Donde los gobiernos veían propaganda peligrosa, otros veían verdad. Hoy, Rebelión en la Granja es reconocida como una obra clave de la animación política. Pero en los 80, fue temida y censurada en todo el mundo. No por sus dibujos, sino por lo que decían, que el poder siempre encuentra la forma de traicionar a los más débiles.